Bienvenidos a mi canal. En esta ocasión nos ocuparemos de analizar brevemente uno de los diálogos de Platón que es altamente importante, sin embargo no es muy conocido. Este es el Teetetes o de la ciencia. Este diálogo lo considero sumamente importante, en especial para la época actual. Muchas veces nos damos cuenta que las personas esgrimimos el concepto de la ciencia con absoluta autoridad, rayando en una falacia ad verecundiam, en sentido de que si la ciencia lo determinó, que si la ciencia lo demostró, es incuestionable y que es inmutable y que ese saber ya es fijo para básicamente el ser humano. En ese sentido, ese actuar va en contra de realmente los principios científicos. Los principios científicos quieren estar en constante evolución, quieren mostrarnos y acercarnos cada vez más al saber verdadero. En ese sentido, pues este diálogo nos invita a conocer ese concepto, que es la ciencia propiamente. Para eso se va a iniciar con una pregunta que gira en torno al concepto de aprender. Aprender no es hacerse más sabio en lo que se aprende. Aquí quiere decir que el saber y la ciencia forman un mismo problema, un mismo ser. Nos damos cuenta entre la relación metodológica y la teoría del conocimiento. De esta forma, quiero terminar esta introducción para adentrarnos al problema de la ciencia. Para esto presentaré 4 argumentos que presentan los sofistas en relación con Sócrates y a la vez 4 objeciones que éste les va a demostrar que su concepto de la ciencia no es el correcto. Estos sofistas que entran en diálogo con Sócrates son Teetetes y también Teodoro. Es así que los invito a transitar este camino y tratar de llegar al concepto de la ciencia. Iniciamos. El primer argumento respecto a la ciencia es que Teetetes va a afirmar que esta es la sensación. Esta sentencia se basa en la idea de Protágoras, en sentido de que el hombre es la medida de todas las cosas, de la existencia, de las que existen y de la no existencia, de las que no existen. Así nos damos cuenta que Teetetes va a defender que la idea se homologa básicamente al pensamiento de Heráclito y Homero. Todo está en movimiento y flujo. Paralelamente, Teetetes va a decir básicamente que el movimiento y el flujo se deben percibir. Por lo tanto, la ciencia es la sensación. Aquí encontramos la objeción que presenta Sócrates, que básicamente se refiere a que si todo está cambiando, si también el sujeto que percibe está cambiando constantemente, podemos colocar un ejemplo. Por ejemplo, una persona puede pasar de estar enferma a estar sana. Por ende, la verdad está en cambio también. Y dado que el saber y la ciencia son lo mismo, esta no puede depender de cada uno, porque ni siquiera la sentencia de Protágoras sería verdadera, no alcanzaría la universalidad. Recordemos que la ciencia busca ser lo más universal posible, resultando así en una contradicción en sí misma, en una paradoja. Si la ciencia no logra alcanzar la universalidad, básicamente no es científica. Para el segundo argumento, Teetetes se mantiene en la idea básicamente de que la ciencia tiene una relación con la sensación. En ese sentido, el saber, como habíamos mencionado al inicio, que se mantiene como un vínculo directo con lo científico, básicamente está relacionado con la sensación, con esa sensación, pero temporal. Teetetes presenta el ejemplo. Básicamente, cerrar los ojos es ya no saber, porque ya no se percibe. Para esto, Sócrates presenta la objeción que recordar es saber y no recordar es no tener ciencia de algo. Le extiende esa pregunta a Teetetes. Básicamente lo encajona y le indica que la memoria no se puede dar porque en el momento en que no se vea lo que alguna vez se vio, se perdería esa ciencia. Entonces, ver, básicamente la sensación, no es lo mismo que saber, porque recordar sería no saber y cuando se recuerda algo, se sabe algo. En ese sentido, quiero aclarar que Sócrates utiliza el concepto de ciencia en este sentido básicamente como conocimiento. Recordemos que los griegos hablaban de poseer la ciencia, o sea, poseer el conocimiento.
Para el tercer razonamiento, Sócrates ya no va a dialogar exclusivamente con Teetetes, también va a intervenir Teodoro. El argumento que presenta Teodoro es que la ciencia es movimiento y está en el movimiento. En ese sentido, Sócrates va a presentar el argumento de que, bueno, sí hay movimiento por los principios de alteración y traslación. No obstante, como menciona anteriormente, la ciencia no es la sensación, pero sí es atinente al mundo físico. O sea, nosotros abstraemos ciencia, conocimiento del mundo físico, a través de nuestras capacidades de entender y percibir ese mundo. En ese sentido, la ciencia no podría ser movimiento, porque quiere decir que dejaría de ser ciencia y pasaría a ser algo más, y ese concepto debe ser inmutable. Teetetes va a continuar afirmando de que la ciencia es sensación. Sócrates va a responder, la ciencia no reside en las sensaciones, sino en el razonamiento que hagamos sobre las sensaciones. Básicamente, el camino para el conocimiento no son las sensaciones, sino vamos a descubrir la ciencia y la verdad a través de los juicios que tengamos de las sensaciones. Es imposible alcanzar la ciencia y la verdad por otro medio, por otro rumbo. El cuarto argumento llamó mucho mi atención. Para esto, Teetetes va a retomar las riendas de la argumentación y va a decir que concuerda con Sócrates. La ciencia son los juicios verdaderos. Sin embargo, va a alterar un poco el concepto de verdad. Para esto va a presentar el ejemplo. Imaginar alguna otra cosa que se sabe y se siente. Se puede decir en sentido de imaginar alguna otra cosa que no se sabe y se siente. O bien incluso cambiarlo y decir presentar lo que se sabe y se siente y tomarlo por otra cosa que también se sabe y se siente. Aquí Sócrates va a presentar básicamente su objeción de que existen juicios falsos y verdaderos, y los verdaderos se edifican conforme a tener la ciencia de las cosas, o sea, tener el conocimiento, o sea, el saber. Por lo tanto, es poseer el saber. Si manejamos buenos juicios, buenas argumentaciones, vamos a tener el saber. No el saber mismo, pero vamos a acercarnos a una aproximación del conocimiento. Entonces, la ciencia van a ser los juicios, pero verdaderos, que se pueden explicar, mas no los que se construyen conforme a la persuasión, entiéndase a las falacias, al ejercicio retórico y sofístico que solo guía a un conocimiento mutable y perecedero. En ese sentido, llamó mucho mi atención porque Sócrates va a defender la idea de que la ciencia y el conocimiento son básicamente los juicios. En ese sentido, quiero presentar ahora algunas citas que llamaron mucho mi atención respecto a la idea de los juicios. Hablar de los juicios como ciencia considero que es algo sumamente valioso. Podemos expresar el conocimiento únicamente a través de los juicios. Estos pueden ser de valor, pueden ser juicios probables, pero al final son juicios. Nosotros enjuiciamos la realidad. La primera cita dice así: ¿cómo se formaría un juicio falso, ya que el juicio no puede tener lugar fuera de los casos que acabo de decir, puesto que todo está comprendido en lo que sabemos o no sabemos, y que en todos estos casos no parece imposible el juzgar falsamente? Nada más cierto. Aquí el juicio falso radica en el error acerca de lo que se cree conocer. Es, en la mayoría de los casos, desconocer la esencia y a la vez desconocer ese desconocimiento. O sea, no saber lo que se desconoce. No solo es un error lógico, sino que es sumamente soberbio. Es el ser del no ser, básicamente. Creemos saber algo, mas no conocemos el verdadero ser. Conocemos únicamente el no ser. Quiero cerrar este video con esta última cita, la cual dice así: y si se pregunta al autor de la definición ¿qué es la ciencia?, responderá al parecer que es un juicio exacto sobre un objeto con el conocimiento de su diferencia, puesto que, según él, añadir la explicación al juicio no es más que esto. Considero aquí que Sócrates entendió el concepto de diferencia en un sentido físico, en un sentido muy amplio. Sin embargo, hay que hablar de diferencias específicas, de diferencias de carácter lógico, porque éstas nos guían a conocer propiamente las especies o los seres individuales. También si deseamos emitir juicios o razonamientos verdaderos, deben estar constituidos los conceptos a través de diferencias específicas claras. En ese sentido, considero una tarea titánica tratar de definir a la ciencia,
al conocimiento a través de diferencias simplemente físicas. Hay que hacerlo a través de la lógica. Hay que hacerlo a través de los conceptos que posteriormente va a presentar Aristóteles. Quiero cerrar este video preguntándoles qué les ha parecido. Ha sido un poco más sucinto, más claro. Simplemente algunas reflexiones respecto a este diálogo. Los leo en los comentarios. Si este video ha resultado de su agrado o de utilidad, los invito a suscribirse al canal y de compartirlo para que otras personas también puedan comentar al respecto. Muchas gracias.